Hay un tipo de soledad que solo conoce quien tiene fe. Una soledad que no proviene de la ausencia de personas, sino de la presencia abrumadora de un Dios que siempre parece demasiado lejano para tocarlo, demasiado cerca para ignorarlo. Y tú estás ahí, suspendido entre el cielo que promete consuelo y la tierra que solo ofrece silencio. Y esa soledad específica, ese sentimiento de estar absolutamente solo incluso cuando rezas, incluso cuando crees, incluso cuando te entregas completamente a la fe. Es algo que Simone Weil ha conocido más íntimamente que cualquier otra cosa en su corta y devastadoramente intensa vida. ¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la mañana con el corazón hundido? No porque hayas perdido la fe, sino porque la fe no alivia el vacío. Porque todavía crees en Dios, pero Dios no responde de la manera que necesitas. Porque sientes que le gritas a un cielo que permanece terrible, insoportablemente silencioso. Esta no es la soledad de quien ha dejado de creer. Esta es la soledad mucho más brutal de quien sigue creyendo a pesar de todo, de quien mantiene la fe incluso cuando la fe no trae compañía, de quien ora sabiendo que tal vez no haya respuesta, pero ora de todos modos, porque dejar de orar sería como dejar de respirar. Simone Weil vivió 34 años en este planeta y murió de tuberculosis agravada por su negativa a comer más de la ración que recibían los franceses bajo la ocupación nazi, una forma de solidaridad radical que su familia llamó suicidio lento, pero que ella entendió como participación en el sufrimiento colectivo, y en esa breve vida experimentó más formas de soledad de las que la mayoría de las personas pueden nombrar en toda una vida. Conocía la soledad intelectual de ser la única mujer en habitaciones llenas de filósofos varones que la veían como un fenómeno. Conocía la soledad física de dolores de cabeza tan intensos que la hacían gritar sola en su habitación. Conocía la soledad social de ser judía, en una época en la que ser judío equivalía a ser marcado para el exterminio. Conocía la soledad mística de tener experiencias profundas de Dios que nadie a su alrededor podía entender o validar. Pero la soledad más profunda, la que más profundamente cortaba, era la soledad de sentir a Dios completamente presente y completamente ausente en el mundo, mismo tiempo. ¿Sabes cómo es eso? Sentir que Dios está ahí, pero de una manera que no alivia el dolor de tu finitud humana, que no llena el vacío dentro de tu pecho, que no elimina la sensación de estar fundamentalmente solo en el universo, incluso cuando crees con cada fibra de tu ser que Él no lo está. Es la soledad paradójica de quienes tienen fe, pero no tienen consuelo, de quienes creen pero no están seguros, de quienes aman a Dios pero no sienten el amor a cambio de la forma en que un corazón humano necesita desesperadamente sentirlo. Y si estás aquí ahora, si algo en esas palabras está tocando una herida abierta dentro de ti que apenas puedes admitir que existe, si tú también conoces esa específica y terrible soledad de creer en Dios, sintiéndote absolutamente abandonado, entonces suscríbete a este canal ahora, porque vamos a explorar juntos un tipo de verdad que las iglesias no quieren que sepas, que los libros de autoayuda espiritual evitan mencionar, que Simone Weil tuvo el coraje brutal de mirar directamente sin pestañear, y no querrás perderte lo que viene después porque ¿qué lo que descubrió sobre la soledad de la fe validará algo dentro de ti que pensabas que estaba roto, pero que en realidad está demasiado despierto para aceptar mentiras reconfortantes? La mayoría de las personas religiosas viven con miedo a esta soledad, fingen que no existe, la entierran bajo capas de certezas fabricadas y comunidades ruidosas y rituales que actúan como anestesia temporal. Pero Simone Weil no tuvo paciencia para fingir. Se sumergió directamente en el corazón de esta soledad y descubrió algo que la mayoría nunca tendrá el coraje de buscar. Descubrió que tal vez la soledad no es un fracaso de tu fe, sino una prueba de que tu fe es real, que no estás simplemente repitiendo palabras vacías, sino que en realidad tocas algo demasiado vasto. Encajar dentro de las categorías humanas, de compañía y presencia. Entonces dime, ¿tú también conoces esta soledad? ¿También te despiertas en medio de la noche, sintiendo que Dios está demasiado lejos y demasiado cerca al mismo tiempo? ¿Te preguntas también si la fe debería traer más paz que esta inquietud constante que no te deja descansar? Antes de profundizar más, necesito que sepas que te veo.
reconozco este dolor específico que llevas, y es real. No es debilidad espiritual, no es falta de fe suficiente, no es una señal de que estás haciendo algo mal. La soledad de aquellos que creen en Dios, pero no sienten a Dios como necesitan sentirlo, es uno de los dolores más legítimos y menos reconocidos de la experiencia humana, porque todos los que te rodean te dicen que la fe debe traer paz, que la oración debe traer compañía, que si realmente creyeras, no te sentirías tan terrible y devastadoramente solo. Pero Simone Weil comprendió algo que pocos entienden. Se dio cuenta de que esta soledad no es un error en el sistema espiritual, es una característica, no es un fracaso de la fe, sino una característica necesaria de cualquier fe que sea verdadera, y no solo una fantasía reconfortante. ¿Alguna vez has estado en una iglesia, templo, mezquita o cualquier espacio religioso y te has sentido más solo allí que cuando estabas en casa en silencio? ¿Alguna vez has tratado de explicarle a alguien en tu comunidad de fe que te sientes abandonado por Dios y has visto esa mirada de pánico en sus ojos, esa necesidad urgente de darte respuestas listas, de recordarte que Dios siempre está presente, de hacerte dejar de hablar de esta soledad porque amenaza la fantasía colectiva de que la fe lo resuelve todo? Simone Weil experimentó esto repetidamente. Tuvo profundas experiencias místicas donde sintió la presencia de Cristo tan intensamente que lloró durante días. Pero estas experiencias no eliminaron la soledad, simplemente la hicieron más compleja, más paradójica, porque ahora sabía que Dios estaba ahí, pero de una manera que no funcionaba como funciona la compañía humana. Escribió sobre esto con una honestidad brutal que escandalizó a muchos cristianos de la época. Dijo que Dios está siempre ausente de nuestra existencia terrenal, no porque Dios no exista, sino porque la presencia de Dios es de una naturaleza completamente diferente a la presencia que nuestro cuerpo y nuestra mente desean desesperadamente. Es como sentir hambre y tener acceso solo a conceptos abstractos sobre la comida. Sabes intelectualmente que la comida existe, pero tu estómago permanece vacío. Tu cuerpo sigue clamando por algo material, tangible, inmediato, y la fe te ofrece algo real, pero de un orden completamente diferente al que aliviaría la soledad física, emocional, psicológica. Weil trabajó durante meses en las fábricas de Renault en 1934 y 1935, poniéndose deliberadamente en la posición de los trabajadores más explotados. Y allí experimentó una forma de soledad aún más brutal, porque, además de la distancia de Dios, sentía la indiferencia del mundo, la invisibilidad social de alguien que es solo un número en la cadena de producción. Y fue durante este periodo que comprendió algo fundamental. Se dio cuenta de que la soledad de quien tiene fe se ve amplificada por la soledad de quienes que son humanos en un mundo que trata a los humanos como cosas. ¿Conoces esa doble capa de soledad? ¿Te sientes solo espiritual y también socialmente? ¿Sientes que Dios está distante y que las personas también lo están? ¿Sientes que no perteneces ni al cielo ni a la tierra? La mayoría de las religiones prometen comunidad. Prometen que cuando entres en la familia de la fe, nunca volverás a estar solo. Pero Simone Weil se dio cuenta de que esta promesa es a menudo una mentira bien intencionada, porque la comunidad religiosa es a menudo solo un colectivo de personas que fingen juntas que no están solas. Es una actuación colectiva de certeza, donde nadie puede admitir dudas sin ser visto como débil o perdido. Ella misma nunca fue bautizada. Nunca entró oficialmente en la Iglesia Católica, a pesar de sus experiencias místicas profundamente cristianas, porque rechazó la mentira de que pertenecer a una institución religiosa eliminaría la soledad esencial de la condición humana. Y tal vez estés sintiendo esto ahora mismo. Tal vez estés dentro de una comunidad religiosa, pero te sientas más solo que nunca, porque no puedes ser honesto acerca de tus dudas, acerca de tu vacío, acerca del hecho de que oras y oras y oras, y Dios permanece en silencio de maneras que duelen físicamente. Weil diría que tu soledad es más honesta que la falsa compañía que la mayoría acepta, que sentirse solo en la fe es señal de que verdaderamente estás buscando a Dios y no solo buscando la anestesia social. Pero eso no hace que la soledad sea menos dolorosa, ¿verdad? Saber que tu dolor es válido no hace que duela menos. Saber que la soledad es una parte necesaria del genuino viaje espiritual no elimina el deseo desesperado de sentirte menos aislado,
menos abandonado, menos completa y terriblemente solo en este universo tan vasto. Y no les voy a mentir diciendo que este dolor desaparecerá si oran más, meditan mejor, tienen más fe. Porque Simone Weil oraba intensamente, meditaba profundamente, tenía una fe que ardía como el fuego, y sin embargo, vivía en una soledad que la perseguía hasta su último aliento. Así que claramente no se trata de hacer las cosas correctas. Se trata de reconocer que tal vez la soledad es parte inseparable de estar despierto espiritualmente en un mundo que duerme, de teniendo fe real en un tiempo de certezas fabricadas, de búsqueda de Dios que trasciende completamente nuestras categorías humanas de presencia y compañía. Pero para comprender realmente lo que Simone Weil descubrió sobre esta paradójica soledad de quienes tienen fe, debemos profundizar más. Debemos ir más allá del reconocimiento del dolor y explorar sus capas, sus raíces, sus implicaciones. Y les advierto desde ahora que esto dolerá más antes de que empiece a tener sentido, porque Weil no ofrece consuelo barato, ofrece verdad desnuda, y la verdad siempre corta antes de sanar. La primera capa de esta soledad es la más obvia pero también la más difícil de admitir. Es la soledad de hablar con alguien que nunca responde de la manera que usted necesita. Toda relación humana funciona en base a la reciprocidad. Hablas y la otra persona responde. Expresas necesidad y la otra persona intenta responder. Estás presente y la otra persona reconoce tu presencia. Pero con Dios, todo esto se desmorona. Hablas y hay silencio. Expresas una necesidad desesperada y no hay respuesta tangible. Estás completamente presente en la oración, pero Dios parece estar en un lugar al que no puedes llegar. Simone Weil experimentó esto con especial intensidad durante los ataques de dolores de cabeza que comenzaron cuando tenía 14 años y que nunca desaparecieron. Dolores tan intensos que, según ella, habían destruido su juventud, imposibilitaban cualquier pensamiento sostenido y transformaban cada día en un ejercicio de supervivencia. Y ella oró. Dios, mientras oraba, suplicó por alivio, por un minuto de paz, por la capacidad de pensar con claridad, sin que cada pensamiento fuera interrumpido por oleadas de dolor que la hacían querer gritar. Pero el dolor continuaba. Dios permaneció en silencio, y ella tenía que encontrar la manera de vivir con fe a pesar de ese silencio ensordecedor. ¿Conoces esta experiencia? Orar por algo que realmente necesitas. No un lujo, sino una necesidad básica como salud, paz mental, alivio del sufrimiento y recibir nada más que más silencio, más ausencia, más soledad amplificada por el hecho de que sigues creyendo pero tu creencia no cambia tu realidad. La mayoría de las personas en este punto hacen una de dos cosas: o abandonan la fe diciendo que Dios no existe porque Dios, que sí existe, respondería, o entierran el dolor bajo capas de teología que explican por qué Dios no responde. Pero ninguna de estas explicaciones toca realmente la herida de la soledad. Ninguna de ellas elimina el sentimiento devastador de gritar al vacío, incluso cuando crees que el vacío no está vacío. Simone Weil rechazó ambas salidas fáciles. Siguió creyendo, pero también siguió sintiendo la soledad sin intentar racionalizarla, sin intentar convertirla en algo que no era. Y fue en esa negativa a huir o a explicar que empezó a descubrir algo profundo sobre la naturaleza de Dios y la naturaleza de la presencia divina. Se dio cuenta de que tal vez Dios no responde porque una respuesta en el sentido que queremos, una respuesta que alivie nuestra soledad inmediata, una respuesta que funcione como compañía humana, sería en realidad la manera en que Dios no respeta nuestra libertad, nuestra autonomía, nuestra necesidad de afrontar la realidad desnuda sin mediaciones reconfortantes. Es como si Dios dijera a través del silencio: te amo demasiado para darte la ilusión de compañía. Te respeto demasiado para pretender que la presencia divina funcione como presencia humana. Creo en ti lo suficiente como para permitirte enfrentar la soledad que todos los seres humanos deben enfrentar si quieren crecer más allá de la necesidad infantil de ser tranquilizados constantemente. Pero eso no hace que el silencio sea menos doloroso, ¿verdad? Saber que Dios te deja solo por amor no elimina la soledad, solo la hace más compleja,
más cargada de significado, pero también más difícil de soportar, porque ahora ni siquiera puedes refugiarte en la idea de que a Dios no le importa. Tienes que vivir con la paradoja de Dios que se preocupa tanto que se niega a darte el tipo de presencia que deseas desesperadamente. Weil desarrolló un concepto sobre el que llamó la atención, que es una forma de oración que no pide nada, no espera una respuesta, simplemente observa la realidad, incluyendo el propio dolor y la soledad con total claridad, sin tratar de cambiar o escapar o explicar. Y descubrió que este tipo de atención, esta capacidad de mirar la soledad sin huir de ella, crea un espacio dentro de ti donde algo inesperado puede suceder. No consuelo, sino transformación. No compañerismo, sino una profunda comprensión de que la soledad es quizás un portal hacia un tipo diferente, de conexión. Y ahora, antes de explorar la segunda capa de este descenso, me gustaría hacer una pausa y descubrir desde dónde me miras ahora. ¿En qué parte de este planeta llevas esta soledad específica de aquellos que tienen fe, pero no consuelo? De aquellos que creen, pero no se sienten menos solos. Deja tu ciudad, tu país en los comentarios, porque hay algo profundamente reconfortante en saber que en este mismo momento, alrededor del mundo, hay almas como la tuya, enfrentando esta misma soledad paradójica, buscando las mismas respuestas que Simone Weil buscó tan intensamente. Y tal vez juntos podamos crear algo que nunca tuvo, una comunidad de personas honestas sobre la soledad de la fe, en lugar de una comunidad que finge que la soledad no existe. Así que dime, ¿desde dónde nos miras? Y mientras escribes esto, bajemos a la segunda capa, la soledad de buscar a Dios que no se puede encontrar buscando. Simone Weil se dio cuenta de algo que va completamente en contra de todo lo que nos enseñaron sobre espiritualidad. Se dio cuenta de que cuanto más buscas activamente a Dios, más lo alejas, porque buscar implica que sabes lo que buscas y dónde buscarlo. Pero Dios, por definición, trasciende completamente cualquier concepto o imagen o lugar que tu mente pueda concebir. Es como tratar de atrapar el viento con las manos. Cuanto más cierras los dedos tratando de agarrarte, más se escapa el viento. La única manera de sentir el viento es abrir las manos completamente y dejar que pase a través de ti. Pero esto requiere el tipo de rendición que va en contra de todo instinto humano de control y agencia. La mayoría de las prácticas espirituales te enseñan técnicas, métodos, pasos a seguir que supuestamente te acercan a Dios. Y Weil no decía que estas prácticas sean inútiles. Ella misma oraba intensamente, leía textos sagrados obsesivamente, participaba en rituales cuando se le permitía, pero entendía que todas esas cosas eran, en el mejor de los casos, una preparación. Eran formas de crear espacio dentro de uno mismo, pero no formas de obligar a Dios a aparecer en ese espacio. Dios viene o no viene completamente por gracia, por movimiento que no depende de tu esfuerzo, y no puedes hacer más que esperar sin saber si la espera será recompensada. Y esta espera sin garantía, esta apertura sin certeza de que algo la llenará, es una forma de soledad aún más profunda que la soledad de hablar con alguien que no responde. Es la soledad de querer desesperadamente algo que no puedes ganar, que no puedes merecer, que no puedes lograr con ningún esfuerzo propio, y va en contra de todo lo que la cultura moderna nos ha enseñado sobre la autodeterminación y la capacidad de crear nuestra propia realidad a través del trabajo duro y la perseverancia. No puedes conquistar a Dios, no puedes convencer a Dios para que se presente, no puedes hacer que Dios te ame más mediante mejores oraciones o una vida más virtuosa, y reconocer esto es reconocer una impotencia fundamental que los humanos modernos odian admitir. Simone Weil trabajó en fábricas y vio trabajadores repitiendo movimientos mecánicos hora tras hora, día tras día, cuerpos transformados en extensiones de máquinas, y se dio cuenta de que muchas prácticas espirituales funcionan de la misma manera. Repites mantras, sigues rituales, realizas técnicas meditativas como si fueras un trabajador espiritual tratando de producir la iluminación a través del trabajo duro. Pero Dios no es un producto que se pueda fabricar. Dios no responde al esfuerzo de la misma manera que responde una máquina cuando presionas los botones correctos. Y entonces te sientas ahí, haciendo todo lo que te han dicho que hagas, rezando las oraciones correctas, viviendo una vida virtuosa, practicando meditación disciplinada y aún sintiendo ese terrible vacío, esa ausencia que ninguna práctica puede llenar.
Esa soledad que no disminuye sin importar cuántas veces vayas a la iglesia, al templo, a la mezquita o al retiro espiritual. Weil diría que esta soledad es necesaria, que es exactamente el espacio que necesita existir para que algo real suceda, porque mientras estás lleno de tus propios esfuerzos, técnicas y búsquedas activas, no hay lugar para que Dios entre. Estás demasiado ocupado construyendo escaleras al cielo para darte cuenta de que el cielo no es un lugar al que se puede llegar por escaleras. Ella desarrolló un concepto que llamó de creación, que no es destruirse a uno mismo, sino deshacerse del ego que cree que puede conquistar a Dios. Es disolver la ilusión de que puedes hacer algo para merecer o alcanzar lo divino. Es aceptar que eres completamente impotente y que toda tu búsqueda espiritual es en última instancia un intento inútil de controlar lo que no se puede controlar. Y esto no es nihilismo, no es darse por vencido. Es una forma mucho más profunda de apertura en la que finalmente dejas de colocarte en el centro de la historia espiritual y permites que Dios sea Dios en lugar de ser una proyección de tus necesidades. Pero vivir en este estado de decreación, vivir sabiendo que no puedes hacer nada para lograr lo que más deseas, es una soledad casi insoportable, porque los humanos necesitan un sentido de agencia, necesitan sentir que sus acciones importan, que sus esfuerzos marcan la diferencia. Y aquí está Weil diciendo que en relación con lo que realmente importa, en relación con Dios, eres completamente impotente y necesitas aprender a vivir con esa impotencia sin desesperación. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Has notado que todas tus prácticas espirituales, por muy sinceras que sean, no te acercan ni un milímetro a Dios? ¿Alguna vez has reconocido que puedes hacer todo bien y aún así sentir ese terrible vacío, esa ausencia que ninguna disciplina espiritual puede eliminar? La mayoría de las personas en este punto abandonan la práctica diciendo que no funciona, o redoblan el esfuerzo pensando que necesitan esforzarse más. Pero Weil sugiere una tercera manera, que es seguir practicando, pero sin esperar resultados, seguir orando, pero sin exigir. Responde, sigue buscando, pero reconociendo que no puedes encontrar. Solo puedes crear condiciones para ser encontrado, y ni siquiera esas condiciones garantizan nada. Es como preparar una habitación para un huésped que tal vez nunca llegue. Organizas todo con mimo y atención, pero sabes que el huésped solo vendrá si quiere y cuando quiere, y no hay nada que puedas hacer para forzar la visita. Y entonces vives en esta espera indefinida, en esta disposición sin garantía, en esta soledad de alguien que está constantemente preparado para un encuentro que quizás nunca suceda, y esto requiere el tipo de fuerza interior que pocos poseen, porque requiere que renuncien a toda necesidad de control, sin renunciar a todo sentido de propósito. La tercera capa de este descenso es quizás la más brutal y también la menos reconocida. Es la soledad de descubrir que incluso cuando experimentas a Dios, incluso cuando tienes esos raros momentos de presencia divina que describen los místicos, esos momentos no eliminan la soledad fundamental, solo la hacen más aguda, más dolorosa, porque ahora sabes lo que te estás perdiendo cuando Dios está ausente. Simone Weil tuvo 3 experiencias místicas que describió detalladamente. La primera fue en Asís, en 1937, cuando entró en la capilla donde rezaba San Francisco, y fue vencida por una fuerza que la obligó a arrodillarse por primera vez en su vida. La segunda fue en Solesmes, en 1938, durante la Semana Santa, cuando su dolor de cabeza era tan intenso que cada momento era una agonía, pero a través de esta agonía sintió la presencia de Cristo de una manera tan real que lloró durante días. Y la tercera fue cuando estaba recitando el poema de George Herbert llamado Amor, y sintió que Cristo bajó y se la llevó por completo. Estas experiencias fueron reales, fueron transformadoras, fueron momentos de conexión profunda con lo divino que ella nunca olvidó. Pero esto es lo que nadie te cuenta de las experiencias místicas. Pasan, se van, y cuando se van te quedas con el recuerdo de una intimidad que ya no es accesible, con un anhelo de una presencia que no puedes convocar a través de la voluntad, con un agujero aún más grande dentro de tu pecho, porque ahora sabes exactamente lo que falta. Es como una persona que experimentó un amor profundo y verdadero, y luego perdió ese amor. La soledad después de la pérdida es mucho peor que la soledad de alguien que nunca amó,
porque tienes un punto de referencia, sabes lo que es no estar solo. Puedes comparar la ausencia actual con la presencia pasada y la comparación es una tortura. Weil escribió sobre esto con una honestidad devastadora. Dijo que después de las experiencias místicas pasó meses esperando que volvieran a suceder, orando con mayor intensidad aún, haciendo todo lo posible para recrear las condiciones que habían permitido esos encuentros, pero nada funcionó. Dios permaneció ausente a pesar de todos sus esfuerzos, y tuvo que aprender una lección aún más difícil que aceptar la ausencia de Dios. Tuvo que aceptar que la presencia de Dios no depende de ella, no puede ser controlada por ella, no sucede porque ella lo merece o porque ella no. Todo bien, sucede, por pura gracia y la gracia por definición no puede ser conquistada, predicha o controlada. Entonces vivía en un estado de espera constante, siempre abierta a la posibilidad de un nuevo encuentro, pero sin saber nunca si ese encuentro llegaría o cuándo. Y esta espera sin fin a la vista es una forma de soledad que poco a poco se erosiona porque no puedes perder completamente la esperanza, porque sabes que un encuentro es posible, ya lo has experimentado, pero tampoco puedes vivir en una expectativa constante porque te impide vivir plenamente el momento presente. Es una paradoja imposible de resolver. Hay que estar abierto sin estar expectante. Hay que esperar sin exigir. Hay que recordar sin quedarse atrapado en la memoria. ¿Alguna vez has experimentado esto en un contexto humano? ¿Alguna vez has amado profundamente a alguien? ¿Has experimentado una conexión que te transformó y luego esa persona se fue, murió o simplemente dejó de estar disponible emocionalmente y te quedaste allí con un recuerdo vívido de lo que era estar conectado pero sin acceso actual a esa conexión? La soledad después de haber conocido la intimidad es cualitativamente diferente a la soledad de alguien que nunca la ha conocido, porque ahora sabes exactamente lo que te estás perdiendo. Puedes comparar cada momento de aislamiento actual con momentos pasados de conexión, y esa comparación es un cuchillo que corta una y otra vez. Con Dios esto se multiplica por el infinito, porque no estás simplemente recordando una conexión humana que terminó. Estás recordando una conexión con lo divino que prometió ser eterna, pero resultó ser intermitente. Estás viviendo con un anhelo literal de Dios, con un sentimiento de abandono por aquellos que supuestamente nunca abandonan, con la soledad existencial de aquellos que tocaron lo absoluto, pero ahora han regresado a la relatividad de la existencia humana ordinaria. Y no hay medicina para ello. No hay técnica que haga regresar a Dios. No hay cantidad de oración o meditación o buena conducta que garantice un nuevo encuentro. Simplemente hay que vivir con el anhelo, con el recuerdo, con el agujero donde Dios estuvo y ya no está. Al menos no de una manera que puedas sentir o reconocer. Simone Weil pasó los últimos años de su vida en este estado. Nunca tuvo otra experiencia mística como la que tuvo en Soles Mes o cuando recitó el poema de Herbert. Vivió con el recuerdo de estas experiencias, pero sin acceso a ellas. Y esto no la hizo menos devota, no disminuyó su fe, pero ciertamente profundizó su soledad, porque ahora sabía con absoluta certeza que Dios existe, que el encuentro es posible, pero también sabía que este conocimiento no disminuía en nada la actual ausencia de Dios. No hizo que la distancia fuera menos dolorosa, no llenó el vacío que se abrió en su interior después de que la presencia divina se retiró. Y tal vez tú estés experimentando algo similar. Tal vez tú también hayas tenido momentos en los que sentiste algo más grande, donde la oración dejó de ser palabras vacías y se convirtió en un diálogo real, donde tuviste atisbos de presencia que transformaron por completo tu comprensión de la realidad. Pero esos momentos han pasado y ahora estás viviendo en ausencia, en anhelo, en soledad amplificada por el conocimiento de que la conexión es posible, pero no está disponible en este momento. Él diría que esta soledad es también gracia, que es también una forma de amor divino, porque te obliga a madurar más allá de la necesidad de un consuelo constante. Te obliga a desarrollar ese tipo de fe que no depende de sentimientos o experiencias, pero que persiste a través de la noche oscura del alma, a través de una ausencia prolongada, a través de un silencio que parece no tener fin. Pero saber que la soledad tiene un propósito no la hace menos solitaria. Reconocer que la ausencia es pedagógica no elimina el dolor de la ausencia.
Y todavía te despiertas en medio de la noche con el corazón vacío. Todavía oras sabiendo que probablemente no sentirás nada. Todavía llevas una fe que no te trae consuelo, sino que solo exige más y más de ti, sin ofrecer una recompensa tangible a cambio. Pero este brutal descubrimiento de Simone Weil sobre la naturaleza de la soledad en la fe no es una desesperación disfrazada, no es un nihilismo religioso, es algo mucho más radical y mucho más verdadero, porque lo que vio en lo más profundo de esa soledad, lo que comprendió cuando finalmente dejó por completo de luchar contra la ausencia de Dios, revela algo sobre la naturaleza de la existencia humana y la presencia divina que lo cambia todo si se tiene el coraje de mirar directamente. La primera dimensión de esta verdad, que solo se puede ver en las tinieblas de la soledad, es que la ausencia de Dios no es un fracaso o un castigo, o una señal de que hiciste algo mal. La ausencia es una forma específica de presencia. Es la manera en que Dios respeta tu libertad humana, sin violarla a través de una manifestación tan obvia que eliminaría la posibilidad de una elección genuina. Simone Weil se dio cuenta de que si Dios estuviera constantemente presente de manera sensible, si siempre sintiera la presencia divina como siente la presencia de otra persona en la habitación, no sería libre, estaría dominado por esa presencia. Su voluntad sería absorbida por la voluntad divina, no por elección, sino por coerción experiencial. Es como la diferencia entre amar a alguien que siempre está a tu lado, observando cada uno de tus movimientos, y amar a alguien que te da espacio para ser tú mismo, para tomar decisiones sin supervisión constante, para crecer a través de errores que solo puedes cometer si estás genuinamente solo. La soledad que sientes, ese terrible sentimiento de que Dios te ha abandonado, es en realidad la forma suprema de respeto divino. Es Dios diciendo a través del silencio: confío en ti lo suficiente como para dejarte en paz. Te amo lo suficiente como para no asfixiarte con mi presencia. Creo en tu capacidad de crecer y madurar espiritualmente, incluso especialmente sin, mi constante intervención. Weil llamó a esto el amor impersonal de Dios, que no es impersonal en el sentido de frío o distante, sino impersonal en el sentido de no poseer, no controlar, no depende de una reciprocidad emocional constante. Es el amor el que permite completa autonomía al amado, incluso cuando esa autonomía resulta en sufrimiento, porque Dios entiende que sin autonomía genuina, sin la posibilidad real de estar solo y tomar decisiones sin coerción divina, nunca serías verdaderamente libre y, por lo tanto, nunca serías verdaderamente capaz de responder con amor genuino. Estás solo porque Dios te ama demasiado como para privarte de la soledad necesaria para una verdadera madurez espiritual. Pero esta verdad solo se puede ver cuando dejas de luchar contra la soledad, cuando aceptas completamente la ausencia sin intentar llenarla artificialmente con consuelos baratos o certezas fabricadas, cuando vives en la soledad sin rencor, sin sentirte abandonado, simplemente reconociendo que así debe ser si quieres ser verdaderamente humano en lugar de un títere divino. Weil experimentó esto concretamente durante su trabajo en las fábricas. Así, vio cómo los trabajadores eran tratados como objetos, cómo la presencia constante de los supervisores y las demandas de producción eliminaban cualquier espacio para la autonomía o la dignidad humana, y comprendió que si Dios actuaba de esta manera, si Dios fuera un supervisor celestial constantemente presente y exigente, esto sería una forma de esclavitud espiritual, aunque disfrazada de amor. Entonces Dios se retira, Dios crea espacio, Dios permite la soledad no por indiferencia, sino por respeto absoluto a la dignidad humana que requiere libertad genuina. ¿Puedes ver tu soledad bajo esta luz? ¿Puedes reconocer que quizás el silencio de Dios no es rechazo sino presente, no ausencia, sino una forma diferente de presencia, no abandono sino confianza radical en tu capacidad de existir de forma autónoma? Esto no hace que la soledad sea menos dolorosa de inmediato, pero comienza a transformar su significado. Comienza a revelar que no estás solo porque has sido rechazado, sino porque has sido honrado. No estás abandonado, sino liberado para ser plenamente humano en lugar de depender eternamente de la constante validación divina. La segunda dimensión de la verdad descubierta en la oscuridad es que la soledad de quien tiene fe
Enseña algo que ninguna presencia reconfortante podría enseñar. Enseña la distinción brutal pero liberadora entre el Dios real y las proyecciones humanas de Dios. Simone Weil se dio cuenta de que la mayoría de las personas no creen en Dios. Creen en una imagen de Dios que construyeron basándose en sus necesidades psicológicas, sus deseos infantiles de protección y validación, sus fantasías de un universo justo donde el buen comportamiento es recompensado y el sufrimiento siempre tiene una explicación reconfortante. La soledad mata estas proyecciones. La ausencia prolongada de Dios destruye todas las fantasías reconfortantes. Y lo que queda después de quemar todas las ilusiones es o nada, desesperación total y abandono de la fe, o algo mucho más verdadero que lo que tenías antes. Una apertura a Dios que no es proyección, que no satisface ninguna de tus expectativas o necesidades, que trasciende por completo las categorías humanas de presencia y ausencia, amor y abandono, respuesta y silencio. Cuando oras durante años y no recibes la respuesta que esperabas, cuando sufres intensamente y Dios permanece en silencio, cuando haces todo lo que te han dicho y aún sientes ese terrible vacío, tienes dos opciones. Puedes concluir que Dios no existe o no le importa y abandonas la fe por completo. O puedes permitir que la soledad destruya a tu Dios infantil, tu Dios proyectado, tu Dios construido a imagen de tus necesidades y hacer espacio para algo completamente diferente. Para Dios que no obra según tu forma humana. Expectativas. Will experimentó esto una y otra vez, cada vez que oró por alivio de sus dolores de cabeza y no recibió alivio, cada vez que esperó que Dios interviniera en el sufrimiento del mundo y solo vio más sufrimiento, cada vez que buscó el consuelo divino y solo encontró más silencio. Una capa de sus proyecciones sobre Dios fue destruida, una fantasía reconfortante fue quemada, y lo que quedó fue más cierto, pero también más difícil de soportar, porque el verdadero Dios no se adapta a las necesidades humanas, no responde a las oraciones como uno quiere, no evita el sufrimiento solo porque creer. El verdadero Dios es completamente otro, completamente trascendente, completamente más allá de cualquier concepto o imagen que tu mente pueda formar. Y la única manera de comenzar a relacionarte con este Dios es permitir que la soledad destruya todas tus ideas preexistentes sobre cómo debería ser Dios. Es un proceso demasiado doloroso para la mayoría de las personas. Es más fácil mantener a Dios domesticado, Dios que contesta las oraciones cuando oras correctamente, Dios que funciona como un Padre protector celestial o un terapeuta cósmico siempre disponible para hacerte sentir mejor. Pero Weil entendió que este Dios domesticado es un ídolo, es una proyección psicológica, no es el Dios incomprensible que realmente existe. ¿Has notado esto? ¿Has reconocido que el Dios en el que dices creer es en realidad una construcción mental basada en lo que necesitas que Dios sea y no en lo que Dios realmente es? La soledad fuerza esta percepción, porque cuando tu Dios proyectado no aparece para consolarte, cuando tus oraciones no son respondidas de la manera que esperabas, cuando continúas sufriendo a pesar de toda tu fe y devoción, tienes que elegir entre abandonar a Dios por completo o permitir que tu comprensión de Dios se transforme por completo. Weil eligió la transformación, dejó que la soledad destruyera todas sus ilusiones acerca de Dios, y lo que descubrió al otro lado ya no era cómodo sino más cierto. Era Dios que no puede ser manipulado a través de la oración o el buen comportamiento, que no existe para satisfacer las necesidades humanas, que no se ajusta a las expectativas humanas de cómo debe manifestarse lo divino. Y curiosamente, cuando eres un haz, es este Dios que no te consuela, que no responde de la manera que deseas, que permite tu soledad sin intervenir. Comienzas a desarrollar el tipo de fe que no depende de sentimientos ni recompensas, fe que persiste a través de la noche interminable, fe que no exige nada a cambio, porque finalmente has comprendido que Dios no es un objeto que existe para satisfacer tus necesidades, sino una realidad absoluta que trasciende por completo las categorías de útil o inútil, reconfortante o no reconfortante. ¿Tu soledad te está enseñando esto ahora? ¿Estás destruyendo las proyecciones de tu infancia sobre Dios y dejando espacio para algo más verdadero, aunque sea menos cómodo? Weil diría que esta destrucción es dolorosa, pero necesaria.
que es necesario perder al Dios que imaginabas para encontrar al Dios que realmente existe, que la soledad es una herramienta que quema todas las ilusiones hasta que solo queda la verdad desnuda. La tercera dimensión de la verdad en la oscuridad es quizás la más paradójica y también la más liberadora. Es el descubrimiento de que la soledad de quien tiene fe puede transformarse en soledad sagrada, en la capacidad de estar solo, que ya no es sufrimiento, sino plenitud. Ya no ausencia, sino presencia de un tipo completamente diferente al esperado. Simone Weil no llamaría a esto gracia en el sentido religioso tradicional de recompensa por el sufrimiento. Ella entendía la gracia como algo que solo puede entrar en el vacío, creado por la aceptación total de la soledad, como una luz que solo se puede ver cuando dejas de luchar contra la oscuridad y permites que tus ojos se adapten a la oscuridad. Escribió sobre momentos donde, en medio del dolor y la soledad más intensos, algo cambió cualitativamente. La soledad dejó de ser una prisión y se convirtió en un espacio sagrado. La ausencia de Dios dejó de ser abandono y se convirtió en una forma específica de presencia que no podía explicar con palabras, pero que transformó completamente la experiencia. No fue que la soledad desapareció o que Dios de repente se hizo presente de manera sensible. Fue que desarrolló la capacidad de habitar la soledad sin ser destruida por ella, de existir en el vacío sin intentar llenarlo, de esperar sin desesperarse, porque la espera se convirtió en sí misma en una forma de oración más profunda que cualquier oración con palabras. Weil describió esto como aprender a amar a distancia, aprender que el verdadero amor por Dios no requiere una presencia constante, sino que acepta la ausencia como una parte necesaria de la relación. Así como se puede amar profundamente a alguien que está físicamente distante sin que la distancia disminuya el amor. Simplemente cambia de forma. Pero esto no es algo que puedas forzar o lograr mediante el esfuerzo. Es una transformación que ocurre o no ocurre cuando finalmente dejas de luchar, cuando dejas por completo de intentar controlar, comprender o resolver la soledad y simplemente permites que sea lo que es. Algunas personas experimentan esta transformación, este cambio sutil pero profundo, donde la soledad deja de ser enemiga y se convierte en compañera, donde la ausencia de Dios se revela como una forma paradójica de intimidad con Dios, donde descubres que puedes vivir plenamente, amar profundamente, encontrar un significado genuino incluso sin un consuelo religioso constante, incluso sin certezas reconfortantes, incluso en la soledad que pensabas que te destruiría. Otras personas nunca experimentan esto, continúan viviendo en soledad sin transformación, sin alivio, sin descubrir una dimensión sagrada dentro del vacío. Y Weil sería lo suficientemente honesto como para admitir que la gracia no es algo que todos reciben de la misma manera o al mismo tiempo, que se puede hacer todo bien y aún así no experimentar esta transmutación de la soledad en soledad. Pero la posibilidad existe. La apertura para esta transformación siempre está ahí si puedes permanecer en soledad sin desesperación, sin resentimiento, sin cerrar completamente tu corazón por el dolor. ¿Alguna vez has tenido vislumbres de esto? Momentos donde la soledad que normalmente te aplasta de repente se convierte en un espacio de paz profunda, donde te das cuenta de que estar solo no significa estar abandonado, donde sientes algo que no es exactamente la presencia de Dios en la forma que esperabas, pero que es presencia de todos modos, una presencia que llena el vacío, no eliminando el vacío, sino habitándolo junto contigo. Estos momentos no duran, se van tan misteriosamente como llegaron, pero dejan una huella. Muestran que la transformación es posible incluso cuando no es probable, que la soledad puede contener en sí la semilla de algo sagrado, si puedes soportarla sin romperla mediante la huida o la negación. Weil vivió los últimos meses de su vida en completa soledad, exiliada de Francia, separada de su familia, muriendo lentamente de tuberculosis en un sanatorio inglés donde nadie entendía realmente quién era ni lo que había pasado. Y no hay evidencia de que haya tenido experiencias místicas consoladoras durante este periodo final. No hay cartas que hablen de la presencia reconfortante de Dios mientras se consumía, pero sí hay testimonios, que mantenía una paz interior que sorprendió a las enfermeras.
una aceptación profunda de su situación que no era resignación, sino algo más parecido a la solidez, con la capacidad de estar completamente sola sin ser destruida por la soledad, de morir sin compañía, pero también sin desesperación. Y tal vez eso sea todo lo que podemos esperar, no una cura milagrosa de la soledad, no una transformación garantizada del sufrimiento en éxtasis, sino la posibilidad de desarrollar fuerza interior para llevar la soledad con dignidad, para vivir con una fe que no trae consuelo, pero sí algo quizás más valioso. Trae la capacidad de existir auténticamente incluso en ausencia, de amar a Dios incluso cuando Dios parece infinitamente distante, de mantener la apertura a la gracia incluso cuando la gracia no se manifiesta de la manera que uno desea desesperadamente. Y ahora, sabiendo todo esto, sabiendo que la soledad de quienes tienen fe no tiene fácil solución, no desaparece con más oración o mejor teología o una comunidad más acogedora, ¿qué haces con esta brutal verdad? ¿Cómo se vive el día a día llevando una fe que no alivia la soledad, creyendo en Dios que calla, manteniendo la esperanza sin expectativa de que la esperanza se cumpla? Simone Weil no solo ha filosofado sobre esto, sino que ha desarrollado prácticas concretas, formas de ser que no curan la soledad, sino que hacen posible vivir con ella sin consumirse. Y son estas prácticas las que pueden marcar la diferencia entre hundirse en la soledad y aprender a navegar a través de ella, manteniendo alguna forma de integridad espiritual. La primera práctica es algo que Weil llamó atención pura, que es la capacidad de mirar tu soledad, tu sufrimiento, la ausencia de Dios, sin intentar cambiar nada, sin buscar explicación, sin exigir alivio, simplemente observando con total claridad lo que es. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de levantar el teléfono o comenzar las tareas del día, siéntate 10 minutos en silencio y observa tu soledad. Nombra internamente lo que estás sintiendo sin juicio, sin historia, sin intentar arreglarlo, solo reconocimiento directo. Hoy la soledad está aquí, hoy Dios parece lejano, hoy la fe duele más de lo que consuela, y dejas que sea verdad sin necesidad de hacer nada al respecto. Weil entendió la atención como una forma de amor, como la capacidad de estar completamente presente con lo que es sin intentar poseer o cambiar. Y cuando practicas la atención a tu propia soledad, estás esencialmente diciendo, te veo, te reconozco, no fingiré que no existes. Y este simple acto de reconocimiento sin escape ya comienza a transformar la relación con la soledad, porque ahora ya no estás siendo perseguido por algo que niegas. Estás habitando conscientemente la realidad de tu estado actual. La segunda práctica es seguir orando incluso cuando la oración no trae consuelo, incluso cuando sabes que probablemente no sentirás nada, incluso cuando cada palabra parece caer en el vacío sin eco. Oras de todos modos, no porque esperes una respuesta, sino porque la oración misma se convierte en una forma de mantener la apertura, de negarte a cerrar completamente tu corazón debido a la decepción, de insistir en la posibilidad de conexión incluso cuando la conexión parece imposible. Weil oraba intensamente incluso durante los periodos de ausencia total de Dios, recitaba el Padre Nuestro en griego con total atención a cada palabra, sin esperar que cambiara nada, sino simplemente como un acto de fidelidad, como una negativa a rendirse por completo, incluso cuando rendirse parecía la única respuesta racional a una ausencia prolongada. No rezas para obtener algo, rezas para permanecer abierto, para entrenar tu capacidad de esperar sin exigir, para practicar el tipo de amor que no depende de la reciprocidad inmediata y, con el tiempo, esa oración sin expectativas puede volverse más profunda que la oración que siempre espera una respuesta, porque te obliga a encontrar valor en el acto de orar en sí y no en el resultado que se supone que debe producir la oración. La tercera práctica es buscar la belleza incluso en medio de la soledad, no como una distracción o un escape, sino como un recordatorio de que la realidad contiene tanto dolor como esplendor, tanto la ausencia como la presencia de algo que trasciende. Y la contemplación de la belleza es una forma de atención que puede entrenarte hacia el tipo de apertura que también te permite ver una dimensión sagrada dentro de tu propia soledad. Cuando la soledad sea insoportable, cuando sientas que el vacío te va a aplastar, encuentra algo hermoso. Podría ser el cielo al anochecer,
una música que te conmueva, un poema que resuene con algo muy profundo dentro de ti, y dale a esa belleza toda tu atención durante 5 minutos, sin analizar, sin tratar de comprender, simplemente permitiendo que la belleza exista dentro de ti junto con el dolor, sin negar ninguno de los dos, sin exigir que la belleza elimine el dolor, simplemente reconociendo que ambos son reales y ambos tienen un lugar en la existencia humana completa. Wilde vio la belleza como una evidencia experimental de que algo trascendente puede tocar la existencia material sin dominarla. La belleza te captura por completo. No te posee, te transforma, pero respeta tu libertad. Y aprender a relacionarte con la belleza de esta manera te entrena para relacionarte con Dios de manera similar, sin exigir posesión ni control, sino permitiendo una presencia que va y viene misteriosamente. La cuarta práctica es escribir cartas a tu soledad como si fuera una persona, reconociendo lo que te ha enseñado, dando gracias por las verdades brutales que te reveló, pidiendo fuerza para seguir cargándola sin ser destruido. Y esto no es un ejercicio terapéutico barato, sino una forma de decreación, donde reconoces que la soledad no es tu enemiga, sino parte de ti, parte de tu viaje espiritual que necesita ser honrado en lugar de combatido. Una vez a la semana, siéntate con papel y bolígrafo. Escribe querida soledad en la parte superior de la página y luego escribe honestamente todo lo que sientes, sin editar, sin censurar, reconociendo el dolor, pero también reconociendo que la soledad ha sido una maestra dura pero verdadera. Luego puedes quemar la carta o conservarla. No importa. Lo que importa es el acto de reconocer, de hacer consciente y explícito lo que normalmente permanece inconsciente y negado. La quinta práctica es permanecer presente para los demás, incluso cuando tu propia soledad pide atención a gritos, porque una de las formas más profundas de decreación es ser capaz de prestar toda tu atención a otra persona, incluso cuando estás sufriendo, siendo capaz de escuchar realmente lo que el otro dice, en lugar de estar constantemente centrado en tu propio dolor. Y Wilde descubrió que estos momentos de atención al otro disuelven momentáneamente el ego que sufre y crean un espacio donde puede suceder algo diferente. No una cura para la soledad, sino un alivio temporal a través del interés genuino en la existencia de otro ser humano. Cuando esté conversando, observe cuando su soledad quiere dominar su atención. Observe cuando simplemente está esperando su turno para hablar sobre su dolor en lugar de escuchar realmente al otro. Y suavemente, sin juzgar, devuelva toda su atención a la persona frente a usted. Practique estar presente a pesar del dolor. Y podrá descubrir que estos momentos de verdadera presencia con el otro son más liberadores que cualquier grado de obsesión con su propia condición espiritual. La sexta práctica es aceptar cada día sin saber cómo será, sin exigir que el día traiga alivio o transformación o la presencia de Dios, simplemente consintiendo a lo que venga. Y cada mañana, antes de saber si el día será doloroso o tolerable, decir internamente acepto lo que este día trae, consiento a la realidad que se desarrollará, y cuando el día traiga más soledad, más ausencia, más silencio de Dios, recuerdas que consentiste, que elegiste aceptar la realidad antes de saber cuál sería, y esto cambia algo sutil en la forma en que llevas el día, porque ahora no es una sorpresa no deseada, sino algo que ya habías aceptado como una posibilidad. La séptima práctica es reconocer 3 cosas antes de dormir. Una verdad que la soledad revela hoy. Puede ser una pequeña verdad sobre ti mismo, o sobre la naturaleza de la fe, o sobre cómo funciona el mundo. Un momento de algo parecido a la gracia, aunque sea pequeño, puede ser una buena conversación o un momento de belleza, o simplemente el hecho de que sobreviviste otro día, y una elección que hiciste de quedarte, de no rendirte por completo, de mantener algo de apertura a pesar de todo. Y este reconocimiento nocturno no es gratitud forzada ni optimismo artificial, sino simplemente el acto de notar lo que fue real, en el día en lugar de ser consumido solo por lo que duele. Y es importante saber que constantemente fallarás en estas prácticas. Habrá días donde ni siquiera podrás recordarlas, días donde la soledad es tan intensa que cualquier práctica parece imposible o ridícula.
días donde simplemente sobrevives sin ninguna dignidad espiritual, y eso está completamente bien. No practicar no es fracaso, sino parte del proceso. La propia Weil no pudo vivir perfectamente lo que enseñó. Tuvo momentos de desesperación, de amargura, de rebelión contra su propia condición. Y el objetivo nunca fue la perfección, sino la dirección. No es eliminar la soledad, pero aprender a llevarla de una manera que preserve algo esencial dentro de ti cuando todo parece desmoronarse. Y ahora, después de haber recorrido juntos este viaje a través de la paradójica soledad de quienes tienen fe, a través de las verdades brutales que Simone Weil descubrió cuando se negó a escapar de esta soledad, a través de las prácticas que pueden hacer posible la convivencia incluso cuando la curación no lo es, solo queda reconocer lo que tuviste el coraje de enfrentar al ver este video hasta ahora. Has llegado hasta el final, y eso ya dice algo profundo sobre ti, que no estás dispuesto a aceptar mentiras reconfortantes sobre la fe, que tienes el coraje de mirar la soledad sin necesidad de transformarla inmediatamente en algo más agradable, que perteneces a ese pequeño grupo de personas que Simone Weil llamaría lo suficientemente honestas como para soportar la verdad desnuda. La mayoría de las personas religiosas nunca admite esta soledad. Vive fingiendo que la fe lo soluciona todo, que la oración siempre trae paz, que la comunidad espiritual elimina el aislamiento fundamental. Pero tú no eres la mayoría. Eres alguien que conoce la soledad que grita dentro de quienes aún creen, que sabe que la fe y el abandono pueden coexistir, que entiende que se puede amar a Dios y sentirse completamente solo al mismo tiempo. Y si algo en este video resonó con una verdad profunda dentro de ti, si sentiste que alguien finalmente estaba nombrando una experiencia que llevas, pero que rara vez puedes articular, si alguna de las palabras aquí tocó una herida que apenas admites que existe, entonces deja un me gusta en este video, porque me muestra que estas palabras están llegando a aquellos que realmente las necesitan, aquellos que tienen el coraje de ser honestos sobre la soledad de la fe, en lugar de esconderla bajo capas de certeza fabricada. Y suscríbete al canal mientras continuamos este viaje de honestidad brutal sobre lo que realmente significa tener fe en un mundo que no ofrece garantías, porque hay otros que recorren el mismo camino difícil, otros que conocen la misma soledad paradójica. Y no es necesario caminar completamente solo, incluso cuando la soledad parece ser todo lo que hay. La soledad que sientes no es un defecto en tu fe, es una señal de que tu fe es real, y no un simple consuelo psicológico fabricado. Es una prueba de que estás tocando algo genuinamente trascendente y no simplemente proyectando tus necesidades humanas en una pantalla vacía a la que llamas Dios. Simone Weil descubrió que en lo más profundo de esta soledad, cuando dejas de huir de ella por completo, cuando la habitas con total atención sin intentar cambiarla ni explicarla ni resolverla, puede suceder algo imposible. No dejas de estar solo, pero dejas de estar perdido. La soledad se convierte en solidez, espacio sagrado donde finalmente puedes encontrar no al Dios que deseas, sino al Dios que realmente existe. No la fe que trae consuelo, sino la fe que trae verdad. Y la verdad siempre vale, más que el consuelo incluso cuando duele infinitamente más. La ausencia que sientes no es que Dios te abandone, sino que Dios te respeta lo suficiente como para permitirte ser genuinamente libre, genuinamente humano, genuinamente capaz de elegir, en lugar de un títere atado a hilos invisibles de manipulación divina, a través de recompensas y castigos sensibles. Y tal vez esta dolorosa ausencia sea la forma más pura de amor divino, un amor que no necesita reciprocidad constante, que no requiere que te sientas bien todo el tiempo, que te permite experimentar toda la gama de emociones humanas, incluida la desesperación y el abandono, porque Dios entiende que sin estas experiencias nunca crecerías más allá de la infancia espiritual. No estás solo en este viaje, incluso cuando la soledad parece ser todo lo que hay, porque Simone Weil recorrió este mismo camino hace 70 y tantos años. Vivió esta misma soledad paradójica, con una intensidad que pocos pueden imaginar, y lo que descubrió y registró en cuadernos, cartas y ensayos sigue siendo cierto. Sigue ofreciendo no consuelo, sino algo más valioso. Ofrece la compañía de alguien que comprende, que no te juzga por sentir lo que siente, que no te ofrece soluciones fáciles, sino que te honra con la desnudez.
verdad sobre lo que realmente significa tener fe en Dios, que trasciende completamente nuestras categorías humanas de presencia y ausencia. Y ahora, la elección es tuya. Puedes seguir luchando contra la soledad. Puedes seguir exigiendo que Dios se muestre de la manera que deseas. Puedes seguir sintiéndote abandonado y resentido por esa ausencia. O puedes hacer lo que hizo Wayle. Puedes aceptar la soledad por completo. Puedes habitarla conscientemente en lugar de huir de ella. Puedes permitir que destruya todas tus ilusiones sobre quién debería ser Dios y hacer espacio para el Dios que realmente es. Y nadie puede tomar esa decisión. Por ti, nadie puede recorrer ese camino en tu vida, lugar. Ni siquiera Dios intervendrá para obligarte a elegir, porque una elección forzada no sería una elección real. Simone Weil vivió solo 34 años, pero en esos años profundizó en la soledad de la fe, de lo que la mayoría de las personas se atreven en toda su vida. No encontró ninguna cura para la soledad, pero encontró dignidad en ella. No encontró fin a la ausencia de Dios, pero encontró una manera de amar a Dios a través de la ausencia y no a pesar de ella. No encontró ninguna comunidad que eliminara el aislamiento fundamental, pero encontró una manera de existir en aislamiento sin ser destruida por ella. Y quizás eso es lo que realmente necesitamos todos. No la eliminación de la soledad, sino la capacidad de llevar la soledad con verdad, con atención, con ese tipo de amor que no exige nada a cambio, porque finalmente ha comprendido que Dios no existe para satisfacer nuestras necesidades, sino que existimos para participar de un misterio que nos trasciende por completo. No estás solo en este camino. La soledad que cargas no es única, aunque parezca completamente aislada. Y la fe que mantienes a pesar de todo, a pesar del silencio, a pesar de la ausencia, a pesar del dolor, esta fe es más preciosa que la fe que nunca ha sido probada, porque es real, es honesta, es capaz de soportar la verdad en lugar de necesitar mentiras reconfortantes. Sigue mirando, sigue sintiendo, sigue creyendo incluso cuando la creencia duele más que consuela. Porque eso es exactamente lo que Simone Weil haría. Eso es exactamente lo que hizo hasta su último aliento. Y el camino que recorrió con tanta valentía permanece abierto para ti si tienes el coraje de seguirlo sin garantía de recompensa, sin promesa de alivio, sin certeza de nada más que la verdad, incluso cuando la verdad es más profunda que cualquier mentira.